Yo no tengo tiempo para Dios. No, para Dios no, o sea, no es para mí. I don't have any time for God. That stuff is just not for me. Pero una persona llegó a mi casa But then one day, somebody came to my house. por un propósito de Dios, llevó su Biblia By God's purpose, brought his Bible y la olvidó en la casa. and forgot it in the house. La Biblia permaneció en la casa por mucho tiempo, Bible stayed in the house for a lot of time. pero nunca la tocaba. But I never touched it. O sea, duró mucho tiempo en la casa, It was in the house for a very long time. pero después de tantos años, But after so many years, había un deseo dentro de mí de querer ver la Biblia. there was this desire in my heart to want to open up the Bible. Pero yo las cosas de Dios no me gustaban para nada. But the thing, that stuff about God, I didn't like it at all. Tenía amigos que eran cristianos y me hablaban acerca de Dios. I had friends that were Christians and they used to talk to me about God. Yo les decía, ¿sabes qué? Puedes hablarme de otra cosa, pero no de Dios. I used to tell them, you can talk to me about anything else, but just not about God. Y no me gustaba para nada. I didn't like them for anything. Tampoco entendía para nada la Biblia. I didn't understand the Bible at all. Pero hubo un deseo mayor en mi corazón de querer aprenderme el Salmo 91. I had this desire in my heart to want to learn Salmo 91. Psalms 91, yeah. Y era tan raro porque yo no sabía nada de Dios. It was really weird because I didn't know anything about God. No sabía orar, I didn't know how to pray, leer la Biblia, read the Bible. no sabía nada de Dios, nada, I nada. didn't know anything about it, nothing at all. Pero no sé por qué exactamente se me dirigió ese versículo. But I'm not really sure why I was directed to that verse. Pero lo aprendí. But I learned it. Me estuve un año para aprenderlo. I put aside a year to learn it. Y ese versículo And that verse, fue como solamente lo repetía cada día para no olvidarlo. I just repeated it every day just to not forget it. Pero mi corazón seguía duro, seguía lo mismo para Dios. But my heart, it stayed the same way it was. It was hard. I didn't, it was still hard for God. Pero cuando Dios tiene un propósito, Él tiene que terminarlo y lo cumple. But when God has a purpose, He has to finish it. Y para mi sorpresa, cuando tenía 13 años, And to my surprise, when I was 13 years old, eh, la vida me sorprendió muy, muy, muy fuerte. life, hit me really hard. Porque siempre, vaya, nosotros siempre tenemos algo que amamos, All of us have something that we love, ¿verdad? right? Siempre tenemos algo, familia, algo, mi casa, mi dinero. All of us always have something, our family, our house, money. Pero lo que yo amaba más de todo en la vida eran mis padres. But the thing that I love the most in all of life was my parents. Y Dios me alcanzó por medio de mis padres. And God reached me through my parents. Cuando tenía 13 años, 25 de diciembre, When I was 13 years old, 25th of December, me levanté una mañana I woke up one morning, y para una gran sorpresa para mí, and to my grand surprise, fue ver a mis padres como que los estaban matando. to see some people killing my parents. En mi casa, In my house, en mis ojos, in my eyes. fue muy doloroso. It was so painful. No fue, porque fue de una manera como si estaban matando animales. Because they did it almost as if they were killing animals. Mi corazón estaba tan duro My heart had been so hard, y con tanto dolor empecé a reclamarle a Dios, and with so much pain, I started to a decirle, a preguntarle, to ask God why. ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Why did this happen to me? ¿Por qué eso existe? ¿Por qué no paraste esto? Why does this have to exist? Why didn't you stop this? Porque si me amas
no quería saber nada, menos que nunca de Dios. Even now, I wanted to know even less than before. Nada sobre Dios. Nothing about God. Y había personas que más se acercaban a mí. And even more people started to come to me. Pero había un dolor, un vacío que había quedado. There was this pain, this like emptiness in my heart. Era muy grande, muy grande. Like a very big emptiness. Después de eso, cuando quedé sin padres, After all this, after I was left without my parents, el gobierno, yo soy de Honduras, I'm from Honduras, and the government, el gobierno me dijo, bueno, tomó la decisión de que tenía que irme para un orfanato a vivir. the government of Honduras decided that I had to go to an orphanage to live. Y ahí viví por 5 años. And I lived there for 5 years. El primer año fue una lucha con Dios tremenda, And the first year was just a giant fight against God. porque yo no quería saber nada de Dios y el lugar era cristiano. Just like before, I didn't want to know anything about Him, and it was a Christian orphanage. Y un año estuve con luchas y luchas, yo no quería saber nada acerca de Dios. And for a year, I just kept fighting and fighting, ignoring it, not wanting to know anything about it. Pero personas que visitan el orfanato, que por cierto son de América, muchos, But the people that keep coming to the orphanage, most of them Americans, ellos me alcanzaron they reached me por el propósito de Dios, claro. by God's purpose, clearly. Dios tocó mi corazón después de mucho tiempo, fue como pelear con Dios, no se compara a nuestras fuerzas. God touched my heart after so much time because, the power of God, it just doesn't match our forces. Después que acepté a Jesucristo, me di cuenta que las cosas de Dios no son aburridas. And after accepting Jesus Christ, I realized that all that stuff about Him isn't boring. Las cosas de Dios no son aburridas. Los jóvenes siempre tenemos algo para mis amigos, mis fiestas, All young people, we always have something like our friends, parties, o algo. Eso es más divertido. something, that's more fun than going to church. Pero eso es pasajero. That doesn't really matter. Lo de Dios es algo que uno lo puede experimentar desde el corazón, no solamente por emociones. God is something that it's of your heart. It's not something emotional. Desde ese momento empecé a tener una nueva dirección, amor, paz, gozo, cosas que nunca el mundo me ofreció. After accepting God, I started to have a new direction, more peace. I was happier. Yo no les digo, con mi vida en Cristo no les digo que no tengo problemas, tengo dolores, pero la palabra de Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Don't think that just because I've accepted God, I don't have problems. Of course I still have problems. But like the Word of God says, I can do all things in God who strengthens me. Yo no creo que haya algo en la vida que me haga cambiar a Jesús. No creo. I don't think there's anything in life that will ever change me from God. Hay cosas divertidas que parecen mejores si hay. There's things that, they seem more fun, of course. Pero no me hacen cambiar a Jesús. Those don't make me change away from God. Porque Jesús y el versículo que Dios me dio un año antes que mataran a mis padres, And that verse that God gave me a year before my parents were killed, después que acepté a Jesucristo, me di cuenta de lo que la Biblia decía. after accepting Jesus Christ, I realized what the Bible really said. Y doy gracias a Dios por todo. I thank God for everything. Y invito a que cuando vayan a sus casas ustedes puedan